Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a resolver esta derivada. Vamos a encontrar la derivada con respecto a x de esta ecuación. Y el ejercicio dice así. Derivar x elevado a y es igual a y elevado a x, donde y es una función de x. Entonces vamos a derivar esta ecuación, esta notable ecuación, conocida ecuación, implícitamente. Entonces, tenemos esta ecuación y lo primero que vamos a hacer es, dado que tenemos en el exponente y en el otro exponente también tenemos x, vamos a aplicar logaritmo natural. Entonces, al aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, tenemos logaritmo natural de x elevado a y es igual a logaritmo natural de y elevado a x. ¿Qué hacemos ahora? Por propiedad de logaritmo, entonces, el exponente baja multiplicando. Acá nos queda y por logaritmo natural de x, y al otro lado de la ecuación nos resulta x por logaritmo natural de y. Entonces tenemos y por logaritmo natural de x es igual a x por logaritmo natural de y. Y necesitamos encontrar la derivada con respecto a x, la derivada de y con respecto a x. Entonces vamos a derivar implícitamente. Y para eso vamos a aplicar la derivada con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos la derivada con respecto a x de y por logaritmo natural de x es igual a la derivada con respecto a x de x por logaritmo natural de y. En ambos lados tenemos que encontrar la derivada y tenemos un producto de dos funciones. Entonces vamos a aplicar a ambos lados la regla del producto o de la multiplicación de la siguiente manera. Entonces acá derivamos el primero, es decir, de y con respecto a x, por el segundo, que es logaritmo natural de x, más el primero, que es y, por la derivada del segundo con respecto a x, es decir, derivada del logaritmo natural de x con respecto a x. Y hacemos lo mismo a la derecha. La derivada del primero, que es derivada con respecto a x, la derivada de x con respecto a x, por el segundo, que es logaritmo natural de y, más el primero, que es x, por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo natural de y con respecto a x. Entonces, ahora tenemos que derivar donde corresponda. Acá, de y con respecto a de x, nos queda igual, por logaritmo natural de x, más y por, y acá estamos derivando logaritmo natural de x con respecto a x. Entonces acá, aplicamos la regla de la cadena, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 dividido por x. Ya está acá. Y la derivada de x con respecto a x es 1. Por eso el 1. A la derecha, la derivada de x con respecto a x es 1. Por logaritmo natural de y se mantiene. El x acá también se mantiene. Y la derivada del logaritmo natural de y con respecto a x es, derivamos primero la derivada con respecto al logaritmo natural de y con respecto a x, que es 1 dividido por y, y dado que estamos derivando con respecto a y y es una función de x, entonces aplicamos de y con respecto a x. Ahora, ¿qué hacemos? Para resolver esta derivada implícita, necesitamos despejar el de y con respecto a x a un lado de la ecuación. En este caso, lo vamos a dejar todo a la izquierda. Pero antes, vamos a ordenar un poco esto. Acá esto se mantiene. Acá y dividido por x por 1 es y dividido por x. 1 por logaritmo natural de y es logaritmo natural de y. Y acá x por 1 dividido por y es x dividido por y. Y el de y con respecto a x se mantiene.
Y ahora vamos a restar, fíjense bien que vamos a restar menos x dividido por y por dy con respecto a dx, con respecto a x, perdón, que es esto, para dejarlo al otro lado de la ecuación. Entonces, al hacerlo, nos resulta dy con respecto a x por logaritmo natural de x menos todo esto más y dividido por x es igual a logaritmo natural de y. Acá se anulan, así que no es necesario anotarlo. Ahora, bueno, es 0, como les decía. Ahora vamos a restar y dividido por x a ambos lados de la ecuación para despejar este y. De modo que nos queden los de y con respecto a x solos y a la izquierda. Entonces, al hacerlo nos resulta, bueno, esto se mantiene y nos queda más y dividido por x menos y dividido por x es igual a logaritmo natural de y menos y dividido por x. Y a la izquierda los y dividido por x se van. Entonces nos queda de y con respecto a x por logaritmo natural de x menos x dividido por y por de y con respecto a x es igual a logaritmo natural de y menos y dividido por x. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer ahora es factorizar por dy con respecto a x, dado que necesitamos encontrar dy con respecto a x. Y al hacerlo entonces nos resulta dy con respecto a x factor de logaritmo natural de x menos x dividido por y. Y a la derecha se mantiene entonces. Ahora vamos a dividir por todo esto, a ambos lados de la ecuación, para despejar el de y con respecto a x. Entonces nos resulta de y con respecto a x factor de logaritmo natural de x menos x dividido por y, abajo lo mismo, es igual a logaritmo natural de y menos y dividido por x, dividido por logaritmo natural de x menos x dividido por y. A la izquierda se simplifican estos dos términos y nos resulta entonces de y con respecto a x es igual a logaritmo natural de y menos y dividido por x es igual a, perdón, dividido por logaritmo natural de x menos x dividido por y. Ahora vamos, una vez que ya tenemos esto, que es lo que estábamos buscando, la derivada implícita, ahora vamos a trabajar un poco esta división. Acá vamos a, bueno, acá sacamos el paréntesis para que queden iguales. Y en el numerador vamos a trabajar un poco este numerador. Tenemos que el logaritmo natural de y está dividido por 1 y acá el y está dividido por x. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 1 por x, que es x. Entonces nos resulta el x en el 1 es x por logaritmo natural de y es x por logaritmo natural de y menos y. El x en el x es 1, por y es y. Por lo tanto nos resulta x por logaritmo natural de y menos y dividido por x. Y hacemos lo mismo en el denominador. El mínimo común múltiplo entre 1 e y es y. Por lo tanto nos resulta el y en el 1 es y por logaritmo natural de x es y logaritmo natural de x, perdón, menos el y en el y es 1 por x es x. Entonces nos queda esto, que es una división de dos fracciones. Y por propiedad de fracciones, cuando tenemos una división, el denominador, que es la fracción del denominador, la podemos transformar en una multiplicación con invirtiendo el numerador por el denominador. Y nos resulta entonces este numerador por y dividido por y logaritmo natural de x menos x. Entonces, como en el numerador, como el y está multiplicando a todo esto, podemos expresarlo como y factor de x logaritmo natural de y menos y.
Y como el x acá está multiplicando a todo lo que está acá, entonces lo podemos expresar como x factor de y por logaritmo natural de x menos x. También esto lo podemos expresar como el y distribuyendo, es decir, nos quedaría x por y logaritmo natural de y menos y al cuadrado, y en el denominador nos quedaría x por y logaritmo natural de x menos x al cuadrado. Entonces nuestro resultado es la derivada de y con respecto a x utilizando el método de derivación implícita. Entonces nos resulta que es igual a y factor del x logaritmo natural de y menos y dividido por x factor de y logaritmo natural de x menos x. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para más contenido como este. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.